Buenos días, mi nombre es María Paula Bellorín y le voy a hablar sobre las técnicas radiográficas en niños y adultos. Estos son los métodos utilizados con el fin de facilitar el trabajo y así obtener una mejor imagen o mejor posición de las piezas dentales. Los métodos son intrabucales, que son las radiografías que se ubican dentro de la cavidad bucal. Entre ellos tenemos la periapical, que es para corona y raíz del diente, utilizando por lo general la técnica de bisectriz o paralelismo. Oclusal, grandes para evaluar la mandíbula o maxilar. Coronario o de aleta mordible, para el lado derecho o izquierdo, primer premolar, segundo premolar y primer molar. Y están las extrabucal, que son las radiografías grandes en áreas craneales, como son las cefálicas y las panorámicas. Zonas radiográficas. 2-1-1-2 sirven para indicar incisivos centrales y laterales. 3 indica los caninos. 4, 5 y 6 premolares y primeros molares. 7 y 8 segundos molares y terceros molares. Puntos de referencia anatómicos en las zonas radiográficas. 2-1-1-2 superiores, punta de la nariz, inferiores, mentón. 3 superiores, ala de la nariz, inferiores, comisura labial. 4, 5 y 6 superiores e inferiores, línea bipupilar. Y 7 y 8 superiores, ángulo externo del ojo, inferiores, ángulo de la mandíbula. Gracias. La técnica oclusal es un método complementario que por lo regular se utiliza en conjunto con otros. Se utilizan radiografías número 4. Esta técnica estudia toda la zona mandibular o maxilar. Los principios: se coloca la película con el lado blanco o tubo hacia la arcada a exponer. El punto de identificación va hacia afuera. El paciente estabiliza la película cuando muerde su suavidad. Centra la radiografía en la arcada superior o inferior. La función es para localizar dientes supernumerarios, localizar raíces retenidas en dientes extraídos, localizar cuerpos extraños en el maxilar o en la mandíbula, localizar y evaluar la extensión de las lesiones, evaluar fracturas de los maxilares y hendiduras palatinas. Las proyecciones oclusales en maxilares. Las topográficas, película con el lado del tubo, punto de identificación hacia afuera, para dientes anteriores y el paladar. Punto de referencia es la punta de la nariz. Lateral, para el lado derecho, izquierdo de la boca. Película del lado más largo verticalmente hacia el lado derecho para estudiar la raíz palatina y el paladar. El punto de referencia es el ángulo externo del ojo a 60 grados. Pediátrico, se utilizan las películas radiográficas número 2. El punto de referencia es el puente de la nariz de 60 grados. Técnica de localización o técnica de Clark. Clark, las reglas de Sloan son similar al lingual, opuesto a bucal. Esta consiste en realizar dos radiografías con diferentes ángulos, uno por mesial y el otro por distal, con un máximo de 20 grados por lo general, aplicada para localizar supernumerarios. Si la imagen se requiere localizar es visualizada similar a la angulación, hacia la angulación, sea mesial o sea distal. Se sobreentiende que está en lingual. La imagen que se requiere localizar es visualizada opuesta a la angulación que se encuentra en la cara bucal o vestibular.
técnicas de localización, las proyecciones oclusales. Está la ortorradial, que es la radiografía inicial de referencia, y está la mesio o distorradial, con angulación horizontal de 20 grados hacia mesial o distal. Técnica de Almeida. La técnica de Almeida 1953 permite que se incluyan en una misma radiografía dos imágenes del mismo diente, tomadas en diferentes angulaciones. Esta técnica es llamada dicotomografía. El uso, la técnica es sencilla y utiliza una radiografía convencional, la cual se dobla en dos mitades, colocando la película cuidadosamente y dirigiendo la angulación del rayo. Se pone la primera imagen, luego la película se voltea para el lado que no está expuesto y se encuentra adyacente al diente, y se toma la segunda exposición en una angulación diferente. Seguidamente se procesa de manera convencional y las dos imágenes del mismo diente aparecerán de lado a lado en la misma radiografía. La identificación de las imágenes se puede facilitar por el punto de referencia de la película. Ejemplo, todas las exposiciones mesioangulares deben ser tomadas del lado del punto. Cuando se usa esta técnica se debe apreciar el tamaño efectivo de la película. Se reduce en cada exposición, lo cual hace esencial y cuidadosa la ubicación de la radiografía y el rayo. Para mantener una relación perpendicular con el rayo, se debe pegar la película en un rollo de algodón. Cuando la dirección del rayo se alerta hacia mesial o distal, se debe mover la película en una distancia pequeña en dirección opuesta. Este debe ser ubicado entre la radiografía y el diente, en el lado mesial para una exposición mesioangular, y el lado distal para una exposición distoangular. Ventajas y desventajas de la técnica Almeida. Las ventajas proporcionan una adecuada proyección, definición de imagen nítida, mantiene una relación con el haz de rayos X, y las desventajas requieren una colocación cuidadosa y precisa. Requiere más tiempo por la técnica realizada. Usos en el maxilofacial. La tomografía computarizada está usada para obtener excelente información de las estructuras óseas, siendo útil en patologías de la articulación temporomandibular, pero también se debe tener en cuenta que produce una exposición importante del paciente a las radiaciones ionizantes. La resonancia magnética permite la diferencia entre tejidos duros y blandos. A nivel de la articulación temporomandibular, permite la visualización de la posición del disco articular en la relación con la cabeza del cóndilo de la mandíbula, cavidad glenoidea, eminencia articular. Estas se utilizan también para observar la posición de la mandíbula en la intercuspidación, protrusión y retrusión. Hola, mi nombre es Diana Caché y les voy a hablar sobre el tomógrafo computarizado. Este es un aparato de rayos X en el cual la placa radiográfica ha sido sustituida por detectores. El tubo gira alrededor del paciente y los detectores situados en el lado opuesto recogen la radiación que atraviesa el paciente. Los datos recogidos por los detectores se envían a un ordenador y se integra y reconstruye la información obtenida y la presenta como una imagen morfológica en el monitor de la televisión. La reconstrucción de la sección anatómica estudiada se realiza mediante ecuaciones matemáticas, estas adaptadas al ordenador que recibe el nombre de algoritmos. La identificación del paciente. Este es el primer paso obligado cuando debes interpretar un estudio de imágenes de un paciente. Nos conviene incorporarlo cuanto antes al algoritmo de lectura y convertirlo en un hábito. Visión general del estudio. El segundo paso en sistemática de lectura de una radiografía es evaluar con una visión general la calidad de imágenes que debemos obtener. Debe ser capaz de reconocer los defectos de técnica en la radiografía para evitar errores de interpretación. Vamos con el diagnóstico, con la descripción del método diagnóstico. Se debe comenzar nombrando el método diagnóstico que se usó para obtener la imagen. Por ejemplo,
El examen del sistema digestivo superior con contraste oral se denomina estudio seriado esófago gastroduodenal. El examen del sistema excretorrenal con contraste endovenoso es el urograma excretor. Posición o proyección del examen. Para interpretar correctamente las imágenes es importante que se establezca la posición y proyección de la radiografía. Las proyecciones más indicadas en la práctica clínica habitual son el frente anteroposterior o posterior-anterior y el perfil. La posición se refiere al decúbito estado por el paciente, bipedestación del cúbito dorsal, etc. durante la obtención de la imagen. La proyección indica la dirección que siguen los haz de rayos X a través del paciente. Así, en la proyección anteroposterior ingresa por la superficie anterior o frontal y emerge por la posterior dorsal. Exactamente lo contrario sucede en la proyección posterior. Debe mencionar la región anatómica que se explora. Debemos mencionar la región del cuerpo que ha sido evaluada, y las regiones que se pueden evaluar en radiología convencional son el cráneo, la columna cervical, dorsal, lumbar, sacro, el coxis, el tórax, abdomen y pelvis. En el miembro superior estudiamos hombro, brazo, codo, muñeca, manos. En el miembro inferior encontramos caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillo, pie, calcaneo y el hallux. Vamos con el reconocimiento de la anatomía radiológica normal. En esta podemos encontrar las vías aéreas, pulmones y pleura. Cardiovascular, alteración en los huesos, intestino, posición, tamaño y espesor de las paredes. La alineación de los huesos, los espacios articulares y las partes blandas. Ahora hablemos un poco sobre la semiología radiológica. En esta se evalúan las características que en general son número, tamaño, forma, márgenes, densidad, tejido circundante, crecimiento y comparación con estudios previos. Una resonancia magnética es una exploración en donde se requiere un nivel alto de ondas de radio y de imanes. Esto como tal de hacer un estudio en donde se visualice con más detalle los huesos, los tejidos y los órganos del cuerpo humano. Para una interpretación de una resonancia magnética, lo primero que debemos hacer es identificar la región que se va a examinar. El profesional que acuda o que solicite un estudio de resonancia magnética al paciente debe indicar la región que necesita ser evaluada al paciente. Luego de esto, el paciente debe tener su historial clínico para así saber a qué región es la que va a ser examinada y llevar a cabo este estudio a la región indicada y así poder visualizar la patología que pueda tener este paciente. Luego de esto debemos tener una determinación del plano de corte. En un estudio de resonancia magnética se estudia principalmente 3 planos, los cuales son los principales: el plano axial, el plano coronal y el plano sagital. También en algunos casos se realiza un corte en un plano oblicuo, pero esto es para determinados estudios. La secuencia de pulso y la ponderación. Las ondas de radiofrecuencia se envían en secuencias cortas de pulso. Distintas secuencias de pulso generan diferentes resultados en los tejidos. Una diferencia entre una y la otra vendría siendo el tiempo en que lleva en ella o la frecuencia de pulso que tenga. Entre los tipos de secuencia tenemos la secuencia de eco de spin y la secuencia de gradiente de eco. En una interpretación de resonancia magnética, la anatomía normal se debe comprobar si hay presencia o ausencia de órganos o estructuras, la posición en la que estén los órganos, si hay algún desplazamiento o alguna anomalía. Se debe ver el número, ya sea si hay menos o hay más. Se debe ver los tamaños, si presenta hipoplasia, hipertrofia o atrofia. También se debe ver la morfología, es decir, las formas que tengan los órganos o algunas estructuras del cuerpo, si pueden ser diferentes o si son normales. Las estructuras internas, como por ejemplo la relación de la corteza con la relación de la corteza con la médula renal, la simetría
debido a que el cuerpo humano presenta similitudes tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Si presenta alguna diferencia, es posible que tenga alguna patología. Y las modificaciones con el contraste. Este debe tener presente que ciertas estructuras refuerzan en condiciones. En una resonancia magnética se debe tener una semiología radiológica. En el caso que reconozca alguna lesión, debe hacerse las siguientes preguntas: ¿dónde se localiza, qué aspecto tiene y cuáles son las anomalías asociadas? Y se debe realizar una señal de lesión, es decir, diferenciar si puede ser quística o no. Se debe ver la morfología de la lesión, es decir, se debe ver qué forma tiene, y se debe ver el número de lesiones y el comportamiento con contraste. En las anomalías asociadas debemos identificar anomalías asociadas en el órgano de asiento, en la patología o las estructuras adyacentes, y en algunos hallazgos su edema, aumento de volumen o atrofia.